Hay una realidad y es que el manejo de la crisis es muy importante. La mejor manera de entenderlo para mí es este gráfico. Como puedes ver, hay un pequeño porcentaje dentro de este diagrama general que representa esa sección en rojo, representa el 10%. Lo que nos sucede. El resto del diagrama que está en color azul es el 90% del diagrama en total. El 10% representa lo que nos sucede y el 90% es la forma en la que nosotros reaccionamos. Lo que nos lleva a pensar que la forma en que actuamos frente a las situaciones es aún más importante que las cosas que nos están sucediendo. Quisiera que nos remontemos en este día al 2020. Recuerda cuando fue el año 2020, el mundo entero estaba viviendo un caos. No estábamos preparados para lo que nos tocó vivir. Me refiero al COVID-19. La fiebre española que pasó hace unos 100 años atrás era lo más cercano que teníamos nosotros como conocimiento de una pandemia, de algo de esa magnitud. Por lo tanto, no estábamos preparados. Esa fue una crisis. El año entero en sí fue un año de crisis mundial. Ese mismo año, en enero, vivíamos incendios en masa en el sector de Brasil. Tal vez usted recuerda los incendios masivos que hubieron en Brasil. Era apenas el inicio del 2020. También pudimos ver el incendio nunca antes visto en Australia. Fue un incendio sin precedentes. Pudimos ver cientos de hectáreas quemadas, miles de animales huyendo de las llamas. ¿Y qué me dice del terremoto que dañó la bella isla de Puerto Rico ese mismo año? El daño que sufrió gran parte de la isla fue devastador. Y justo en ese mismo año, Estados Unidos estaba casi que a punto de entrar o dar inicio a una tercera guerra mundial por un problema que tuvo con Irán. Ese era un panorama crítico, caótico. Era un tiempo de crisis mundial. Para aquellos que amamos a Dios y que conocemos un poco su palabra, sabemos que esto está profetizado desde tiempos antiguos. Jesucristo mismo habló de esto. Él en Mateo capítulo 24, versos 6 al 8, él dice que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Y él dice, mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. Mateo 24, 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aunque esta escritura obviamente tiene su lugar y su significado, muy diferente por supuesto a la charla que vamos a tener el día de hoy, sí aplica en cierto sentido. Y cuando digo que aplica en cierto sentido me refiero a que la escritura dice que aquellos que persistan y que estén allí, fieles, perseverando, siendo consistentes, ellos van a ser recompensados por Dios. En este verso también nos muestra una segunda realidad, y es la realidad de la esperanza. La primera realidad que nos presenta este panorama de Mateo 24 es la crisis. Sí, la crisis es el primer panorama que Mateo 24 nos presenta. Así que en este pasaje tenemos dos realidades. La realidad de la crisis, pero también tenemos la realidad de la esperanza. Es como decir, nunca habrá una dificultad o una crisis sin que Dios nos ponga al frente una salida. Entonces, si nunca vendrá una crisis sin que Dios nos ponga una salida enfrente, tenemos que saber que hay maneras para salir de cualquier crisis, y de eso estaremos conversando en el episodio del día de hoy. Comenzamos.
Saludos a todos, queridos amigos, Dios los bendiga. Espero estén teniendo un bendecido tiempo. Buenos días, buenas noches o buenas tardes en el momento en que usted vea este episodio. Quiero darle la más cordial bienvenida y deseo que la mejor temporada de su vida esté por venir en este nuevo año. Soy Osmar Cetino y en cada episodio tengo la meta de brindarte herramientas de fe que te ayudarán a mejorar tu relación con Dios, y también tocamos un poco de lo que tiene que ver con el desarrollo personal con el fin de que puedas crecer. Hoy vamos a estar enfocándonos en la forma de relacionarnos de forma correcta ante la crisis, y lo haremos desde una perspectiva, y es esta perspectiva de que nosotros tenemos que tener claro de alguna forma de que sí hay algo que podemos hacer para salir de la crisis. Así que espero que el día de hoy pasemos un buen tiempo. Hoy vamos a ver que hay pasos no solamente para salir de una crisis, sino que quiero que entendamos un poquito qué es una crisis y cómo podemos enfrentarnos a ella. Mi objetivo es que podamos responder de manera apropiada ante la crisis, porque todos podemos responder, de hecho lo hacemos, pero la pregunta es, ¿lo hacemos de la manera correcta? Quiero que hoy podamos juntos, con ayuda de Dios, poder compartir un poquito y poder charlar. Así que quiero pedirte que si no te has suscrito, este es el momento para que lo hagas. Si estás en Spotify, danos una valoración, te toma un par de segundos. Entremos en materia. ¿Qué es crisis? Crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Hablemos del proceso llamado vida, porque estamos diciendo que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. Hablemos del proceso llamado vida y cómo la crisis puede tener injerencia en ella. Imagina que tú te desplazas de lo más normal, vas a tu trabajo y de repente sucede algo inesperado, algo que te sobrepasa. Podría ser la muerte de alguien que amas. Aquello te sacude, te mueve el suelo, como comúnmente decimos. Tu agenda se ve interrumpida de una manera abrupta. Una crisis es aquel momento donde no sabes qué hacer, porque las cosas que usualmente harías incluso no funcionan. La crisis en sí se da cuando se juntan varias cosas a la vez. Es cuando pareciera ser que delante de ti está una montaña de dificultades. Cuando hablamos de una crisis, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que estamos hablando de varios acontecimientos a la vez. Veámoslo de manera coloquial. Una crisis es como que te empiezan a tirar piedra desde diferentes frentes y tú vas caminando, vas avanzando, pero te tiran piedras de tu costado izquierdo, derecho, del centro y hasta del cielo también te caen. Entonces eso es una crisis, cuando te están tirando de todos lados, se te acumula todo. ¿Cuáles serían las características que nosotros podríamos decir que se dan en una crisis? Bueno, vamos a tratar de verlo de esta forma. Mira, cuando nosotros veamos que en el panorama se vislumbra desorganización, cuando veas que hay un desbordamiento de problemas en donde los métodos habituales no pueden ni siquiera ser aplicados, empiezan a generarte inestabilidad, incertidumbre y un gran malestar emocional. Esas son señales de una crisis. Cuando hay cambios demasiado drásticos incluso en nuestro humor, cuando incluso queremos aislarnos, pérdida del sueño, incluso se pierde el apetito muchas veces. Aquí puedes darte cuenta que estás frente a una crisis. Podemos entonces concluir que una crisis te deja sin capacidad de reacción. La crisis paraliza a mucha gente. Te deja en un estado de impotencia, una incertidumbre total con respecto al futuro. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos para salir de la crisis? Bueno, vamos a tratar de ver 3 factores el día de hoy. Cada uno de ellos está en un orden por el simple hecho de que después de analizar el tema hemos considerado que sería la mejor forma de poder actuar. Pero déjamelo en los comentarios, me encantaría saber si tú crees que hay alguna otra forma en la que puedes afrontar una crisis. ¿Qué hacer para salir de la crisis? Número 1, vamos a establecer esto y es pausar. ¿Por qué pausar
para mí, es uno de los primeros pasos que uno debe dar cuando uno está en una crisis. Como pastor, tengo 2 décadas trabajando en lo que tiene que ver con trabajar con personas. En 20 años que tengo trabajando con personas, he podido aprender que lo primero que una persona debe hacer cuando está en crisis es pausar. El peor error que nosotros podemos cometer, queridos amigos, es saber que algo está mal y aún así continuar. El peor error es ignorar lo que está pasando, porque ignorarlo no hará que se vaya. Aquí es necesario parar un poco de esa relación que tenemos recurrente de correr constantemente. Si de por sí, mis amigos, la prisa es un enemigo que no te deja ver las cosas como deben ser, cuando estamos siendo sobrepasados por la situación y se nos están juntando todas las cosas, es ahí donde no podemos continuar corriendo. No podemos seguir con nuestra agenda diaria. No podemos seguir un ritmo acelerado porque no vamos a ver con claridad. De hecho, en una crisis no se ve con claridad. En el libro de Nehemías podemos ver que Nehemías, el gran estratega, el gran restaurador que Dios utilizó, Nehemías, él nos muestra una reacción correcta que nosotros deberíamos tener cuando estamos en una crisis, o al menos cuando identificamos una. Nehemías dice en el capítulo número 1, del verso 2 al 4, te lo voy a parafrasear, dice que uno de sus hermanos llegó con algunos varones de Judá y él les pregunta a ellos cómo están los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y incluso dice la Biblia que les pregunta por Jerusalén. Ellos le dicen que el remanente que quedó de la cautividad está allá en la provincia, pero le hacen saber que están en gran mal y afrenta. En el reporte que le dan le dicen que el muro de Jerusalén está derribado y que las puertas todavía siguen consumidas por el fuego. Nehemías dice que cuando escucha estas palabras, él se sienta y llora por un momento. Entra en un momento de duelo, no por un día, no por unos minutos, ni por unas horas, sino por varios días. Incluso la Biblia menciona que él entró en un proceso de ayuno. Si parar tu agenda, si sentarte a no continuar con tus actividades cotidianas y ponerte a ayunar no significa pausar, entonces yo no sé qué significaría pausar. Porque lo que Nehemías hace para mí es justamente eso, pausar. Se detuvo, hizo duelo, lloró por un momento. Él paró su agenda diaria. Por lo tanto, si nosotros somos inteligentes y queremos hacer una réplica de la conducta de este hombre, nosotros, si sentimos que estamos atravesando una crisis, todos esos frentes de nuestra vida económica, familiar, relacional, empresarial, si vemos que estamos siendo atacados por todos esos frentes, lo peor que podemos hacer es seguir caminando sin parar por un momento para analizar las cosas. Otro ejemplo que encontramos del hecho de que es importante pausar cuando uno está en una crisis es Elías. Hace un tiempo estuvimos hablando de un episodio que tiene que ver con el proceso de depresión en el que Elías cae. Aquí vemos que Dios tiene un trato con él. Cuando Dios ve que Elías está huyendo por aquella crisis que está enfrentando, Dios le pide que se vuelva inmediatamente a el lugar donde está. Dios no le pide que se integre a sus actividades. No, Dios le dice, Dios sabe que está en un lugar, que está encerrado ahí. Lo que Dios hace es inmediatamente darle alimento y ponerlo a dormir. Dios lo alimenta y Dios le anima para que vuelva a dormir porque le dice, largo camino te resta. Aquí podemos ver nosotros en la vida de Elías y queda claro, por cierto, que Dios mismo le está pidiendo parar. De por sí él ya estaba aislado, pero estaba aislado por miedo. Y aún Dios, al verlo en su aislamiento por el miedo provocado por la amenaza que él sufría, Dios no viene a regañarlo, Dios no viene en contra de él. Dios viene, entiende el momento que está viviendo, lo alimenta y lo pone a dormir. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto? De frenar por un poco,
simplemente para respirar. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste un momento y simplemente respiraste por el mero hecho de estar agradecido porque puedes respirar? Pocas veces incluso disfrutamos nuestro hogar. Pocas veces incluso disfrutamos nuestro sillón. Aquí en Estados Unidos pasa mucho. Se trabaja tanto que muchas veces quienes disfrutan la casa son las mascotas, el perro que vive ahí o la persona que de alguna manera colabora o la empresa para la que tú le pagas para que lleguen a hacer la limpieza. Las mascotas usualmente disfrutan más las casas porque las personas tienen que estar trabajando para poder pagar esa casa. Entonces, creo yo que ahora que iniciamos este nuevo año, es un buen momento para analizar si terminaste con un corre y corre, con una vida tan agitada en el año anterior. Hoy es un buen momento para decir, ok, yo estoy atravesando un momento difícil. He pasado al siguiente año con un montón de rollos del año pasado. Tengo que pausar. ¿Para qué? Para salir de la crisis, porque esto nos lleva al paso número 2 para salir de la crisis, que es reflexionar. Aquí es donde analizas todos los frentes. ¿Recuerdas que dijimos que la crisis en sí se da cuando se juntan varias cosas a la vez? Es cuando pareciera ser que estás frente a una montaña de dificultades y no estás enfrentando un hecho aislado, sino que varios hechos o situaciones te están llegando al mismo tiempo. Aquí es importante parar y ahora reflexionar porque esto te llevará a ver lo que no puedes ver cuando estás en ese estado de agitación continua. Aquí entendemos que la reflexión se da una vez que hemos pausado. Ahí es cuando comenzamos a ver con claridad. Incluso empezamos a unir los puntos, punto A punto B, punto B a punto C. Cuando ya paramos por un momento, empezamos a tener un panorama más claro de la situación. Entonces, trate usted no solamente de pausar, sino de ser intencional para poder reflexionar. El reflexionar lo va a ayudar a poner esos pensamientos que están flotando en el aire sin un orden, que le están causando confusión. Usted va a poder tomarlos y va a poder ponerlos en el orden debido para poder tener un mejor resultado. Una vez que usted ha pausado, una vez que ha reflexionado, las soluciones van a comenzar a aparecer solas una por una. ¿Qué hacer para salir de la crisis? Número 3, abrazar las palabras correctas. Esta para mí es muy importante. Muy importante porque muchas veces hay demasiadas voces a nuestro alrededor. Unas son más cálidas que otras. Otras voces son alentadoras, otras no tanto. Unas incluso son como un balde de agua fría, pero en tiempo de invierno. Habrán unos que te apoyarán y otros que te desanimarán. Unos te dirán que no estás solo, que vas a salir adelante, pero también habrán otros que te dirán que es tu fin, que te lo advirtieron, que no escuchaste, que era demasiado riesgoso, pero aún así no quisiste escuchar y que ahora ahí están tus consecuencias. Unos te dirán que tu tiempo ha pasado, que no supiste aprovechar la gran oportunidad que tenías. Otros te dirán que te levantes y que lo vuelvas a intentar. La gran pregunta no es qué es lo que dicen, positivo o negativo. La pregunta es qué vas a escuchar y por acto seguido qué es lo que vas a abrazar. Hay un proverbio que me bendice mucho, es el Proverbio capítulo 13, verso 20. En la traducción lenguaje actual dice que quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acabará en la ruina. En la versión 60 esta escritura dice que el que anda con sabios se volverá sabio. Querido amigo, ¿qué palabras va a abrazar usted? ¿Escuchará las palabras de los sabios que lo aconsejan? ¿O escuchará a las personas que simplemente lo critican? ¿Escuchará a esos sabios que lo aconsejan? No me refiero a
esas personas que necesariamente le dicen lo que usted quiere oír. No me refiero a esas personas que le dan por su lado, como comúnmente se dice. No me refiero a eso. Me refiero a personas que son objetivas, que también te hacen ver las cosas que posiblemente no estás haciendo bien, pero nunca lo hacen desde el podium de la destrucción, sino desde el podium de ayudarte a que puedas ver lo que no estás viendo, tus puntos ciegos, pero a la vez te animan para poder recobrar el ánimo y volverte a levantar, que te dicen sí, posiblemente te equivocaste, no tomaste buenas decisiones, pero aún así todavía hay esperanza. Te pregunto, amigo, ¿qué palabras vas a escuchar y a abrazar? El poeta Charles Bukowski dijo, ¿recuerdas quién eras antes que el mundo te dijera quién debías ser? Déjame repetírtelo. ¿Recuerdas quién eras antes que el mundo te dijera quién debías ser? Muchas veces nos perdemos en el camino. En lugar de escuchar a Dios, en lugar de escuchar lo que Él ha dicho y lo que Él ha diseñado para nosotros, comenzamos a perder nuestra identidad debido a las palabras que abrazamos. Recuerda esto, por favor. ¿Quién eras antes que el mundo te dijera quién debías ser? Quizá terminaste en una carrera que no tenías que terminar por complacer a alguien. Quizá te casaste con una persona que no era por complacer a un sector de tu familia. Quizá estás hoy en un lugar donde no quieres estar, pero estás porque tienes que ser condescendiente y quieres complacer a tu familia. Hoy quiero decirte que es el momento para abrazar las palabras correctas. Abraza la palabra de Dios. Hoy es el momento de abrazar los planes que Dios ya tiene para ti. Hoy en tus manos está la decisión. La decisión de qué voy a hacer. La decisión de qué pasos voy a tomar. Recuerda, hoy hemos hablado de qué hacer para salir de la crisis. Te he hablado de 3 pasos muy sencillos, muy simples, muy prácticos. El primero es simplemente pausar. El segundo, hay que reflexionar. Una vez que hayas reflexionado, tienes que analizar qué palabras vas a abrazar. Si eres un lector de la Biblia, ¿tú te recuerdas aquel momento cuando David va a dejarle unos quesos y unos panes a sus hermanos? Su papá lo envía. Él llega allá con aquellos quesos y su hermano empieza simplemente a reprocharle. En lugar de agradecerle que estaba viniendo en tiempo de guerra a traerle comida, todavía empieza a reprocharle. David en esa ocasión abrazó las palabras correctas. Abrazó las palabras correctas. Abrazó la experiencia que él había tenido en su tiempo a solas con Dios, defendiendo a las ovejas de su papá de las manos de predadores. Él allí encontró su significado, su razón de ser, su propósito de vida. Quizá hoy debas hacer lo mismo. Y quizá no tengas un bagaje al cual acudir para poder encontrar tu razón de ser, tu propósito. Hoy puedes empezar a tener una nueva vida en Jesús, entregándole tu vida. Si sientes que tu vida ha sido un desastre y que no quieres que este año vuelva a ser el desastre que fue el año pasado, hoy tienes la decisión de darle a Jesús el timón, la llave de tu vida. Déjalo que Él conduzca tu vida. Y te aseguro que cuando los momentos de crisis lleguen, tendrás la valentía para pausar, para reflexionar y para abrazar las palabras correctas. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que este episodio te haya sido de ayuda. Por favor, compártelo con un amigo que está pasándola mal. Si tienes amigos que no la están pasando bien, creo que lo mejor que puedes hacer es darle una palabra de aliento, de ánimo. Dile, mira amigo, vi este episodio. Amiga, vi este episodio que habla de cómo salir de la crisis. Te lo quiero compartir para que puedas practicar estos 3 pasos que te van a ayudar. Y si tienes a un amigo que ha estado atravesando depresión y que ves que no puede salir de ahí, quiero animarte para que le puedas compartir el episodio que te dejo aquí en la descripción, o también te aparecerá en esta parte al finalizar.
dale clic. Ojalá te pueda ser de ayuda. Ahí hablamos de cómo podemos trabajar y vencer la depresión. Gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana. Tengo 2 invitados que estarán conmigo. Fenomenal. Será un buen tiempo que no te querrás perder. Hasta pronto. Dios te bendiga.